para ver esto. ¿Cómo tenía que hacer? Compartir pantalla. Voy a cerrarlo. Compartir. Bien. Veo que somos pocos hoy, pero pocos pero buenos. Algunos cabos sueltos que quedaban en realidad es lo que vamos a ver hoy día. No va a ser no es mucho lo que tengo que comentar al respecto. Podríamos, tal vez, si le interesa, tratar de desarrollar algún ejemplo, algún ejercicio que la tenga medio atravesado, revisar alguno de las reducciones que habíamos visto antes. Usted me dice. Esto lo acabo de subir, digamos, es una cosa nueva, todavía está media un borrador, así que disculpe las infelicidades. Bueno, para entrar al tema, pistas para reducciones. En el fondo el tema es, sabemos que todos los problemas NP completos son equivalentes entre sí, en el sentido de que podemos reducir polinomialmente cualquiera de ellos a cualquiera de los otros, porque son problemas que están en NP, y la definición de problema NP completo es precisamente que todos los problemas en NP se pueden reducir polinomialmente a ellos. O sea, esos son los problemas NP duros, ¿cierto? Y los NP completos son problemas que están en NP y además son NP duros. O sea, en ese sentido podemos reducir polinomialmente entre cualquiera par de ellos. Lo cual en realidad no es mucha pista que digamos, porque en realidad algunas reducciones que sabemos que se pueden hacer son cosas bastante poco naturales. Por lo tanto, lo que interesa para demostrar que un problema es NP duro es encontrar algún problema NP completo que de alguna manera sea parecido, cercano al problema que tenemos, al que queremos reducir. Rápidamente un recordatorio de qué diablos es lo que estamos hablando. Al reducir lo que estamos buscando básicamente es, no básicamente, lo que estamos buscando es representar los conceptos, las relaciones, las restricciones que están en el problema A, del que estamos reduciendo, en términos de los conceptos, relaciones y restricciones del problema B, al que queremos reducir. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos que cualquier instancia que me den del problema A la pueda traducir en una instancia que puede ser una instancia muy particular, eso da lo mismo, del problema B. Y por lo tanto es necesario de alguna manera encontrar una forma de representar los conceptos de A en términos de las cosas de B. Fue lo que hicimos, por ejemplo, cuando, por poner un caso cualquiera, cuando redujimos 3SAT a coloreo de grafos. Las restricciones que teníamos sobre las variables literales en las cláusulas y toda esa clase de cosas, las tradujimos eh, en grafos, en vértices, conexiones entre esos vértices y posicionamos las cosas de manera de que podía hacerse un coloreo con 3 colores solo si le asignamos valores consistentes a todas las
variables por un lado y por el otro lado cada una de las cláusulas resulta ser verdadera. Eso es lo que tenemos que hacer en general. Y al respecto de eso, cuando uno se enfrenta a un problema nuevo, uno no tiene por dónde partir. La parte fácil suele ser imaginarse alguna clase de certificado que generalmente, por lo menos en los casos que nosotros vimos hasta aquí, un certificado suele ser lo que nosotros informalmente llamaríamos una solución al problema. O sea, un conjunto de colores a vértices o de valores de variables o asignaciones de tareas o etcétera, lo que sea, digamos, que está de lo que está hablando el problema, que cumplen con las restricciones. ¿Sí? Y eh, generalmente es bastante sencillo eh, armar un algoritmo, un programa, o imaginarse un programa de pseudocódigo que eh, verifica que eso realmente cumple con las restricciones del problema y convencerse de que esa tarea se puede hacer en tiempo polinomial suele ser bastante sencillo. Precisamente el otro día, creo que fue el domingo, me encontré con una pregunta de un estudiante más o menos a la altura de ustedes en el sitio Stack Computer Science cs.stackoverflow.com que preguntaba precisamente que cómo era que eh, una demostración que decía que certificado tal cosa y esto es polinomial y seguimos, demostraba que el algoritmo correspondiente es polinomial. En realidad, generalmente, si ustedes miran nuestras demostraciones y miran las demostraciones en la mayor parte de los textos, en realidad en ninguna parte se detalla el algoritmo para que demuestra que la verificación es polinomial. Suele ser bastante sencillo imaginarse el algoritmo, no es mucho trabajo, digamos, no hay demasiada creatividad involucrada en general en verificar de que esa tarea es posible hacerla en tiempo polinomial. La otra parte, la parte de demostrar que el problema es NP duro, es la parte complicada del tema, de demostrar que un problema es NP completo. Y para eso, ahí uno de los puntos álgidos precisamente es elegir el punto de partida. ¿Desde qué problema produzco? Y para esto definitivamente no hay recetas mágicas. Lo que sí hay una receta no tan mágica como siempre es mantener la mente abierta, o sea, no meterse en la cabeza de que tengo que reducir desde, qué sé yo, coloreo de grafos y darle y darle y darle, sino que en algún momento decir, ¿sabe qué más? Esta cosa parece que me empantané, veamos otro punto de partida, veamos otra manera de representar las restricciones que presenta mi problema de destino, digamos, ¿sí? Hay algunas pistas que sirven para como guía para elegir inicialmente el punto de partida. Uno de los puntos que hay que tener presente es que no es necesario replicar todas las características del destino. Lo que es importante es representar todas las variantes del problema de origen. Por eso, precisamente, es que nosotros estamos interesados en casos particulares. O sea, lo que nosotros demostramos, teorema de Cook-Levin, es que SAT, o sea, da una fórmula lógica cualquiera,
esa fórmula lógica es satisfacible. La pregunta es si esa fórmula lógica es satisfacible, es un problema NP completo. Pero generalmente nosotros trabajamos con 3 SAT, que es una versión muy particular de ese problema. Precisamente, como ya he dicho en varias ocasiones, porque nos conviene un problema de partida más simple, más restrictivo, dado que un problema más restrictivo puede ser más fácil de representar en términos del problema al que queremos llegar. Por esa razón también estábamos interesados en la variante de 3 SAT en la cual cada variable se mencionaba exactamente 3 veces. La versión más restringida me permite, me da mayor punto de agarre, digámoslo así, para poder representar ese problema en términos de algún otro problema que me interese. Pero también, por el otro lado, como ya les comentaba, no nos interesa representar todas las posibilidades habidas y por haber del problema destino. Nos basta con demostrar que algunos casos del problema destino están representados, digámoslo así, por el problema origen. Precisamente lo que estamos tratando de hacer, aquí deberíamos recurrir a un diagrama de Venn, ¿cierto? Estamos llegando a una parte del ámbito de todos los problemas, de todas las instancias del problema destino, si es que resolver esas instancias por lo menos incluye instancias que son difíciles de resolver, bueno, quiere decir que el problema completo no puede ser fácil, porque esos casos particulares al menos son difíciles. Tal vez todos los otros sean re fáciles, pero eso no interesa. Lo que interesa es que hay instancias muy difíciles. Si ustedes revisan las reducciones que hicimos, por ejemplo, al reducir de 3 SAT a coloreo de grafos, los grafos que obtuvimos como destino eran grafos bien particulares. Lo mismo que cuando redujimos a subset sum. Las sumas que estábamos cocinando eran colecciones de números bien raros, ¿sí? No son números cualquiera, o sea, no es precisamente decir aquí tiene una colección de números elegidos al azar y podemos obtener esta otra suma elegida también al azar. Pero no importa, ¿sí? Algunas sugerencias. Algunas cosas como que nosotros teníamos presente, digamos, por ejemplo, en vez de preguntarnos por coloreo de grafos con K colores, que es en realidad el problema general, perdón, nos concentramos en el problema de colorear con 3 colores. Sabemos que el problema de colorear con 1 o con 2 colores son problemas bastante triviales. Y el primer caso, digamos, difícil es colorear con 3 colores. Y reducir, digamos, el problema de colorear con K colores al problema de 3 colores, en el fondo es 3 colores en un caso particular, y de ahí para arriba la cosa se pone difícil, ¿sí? Algunas sugerencias. Ojo, estas son sugerencias, son ideas de puntos de partida. Puede ser que en realidad estas cuestiones no sirvan para nada, como te comentaba antes. Y de todas maneras vale la pena explorarla. Si el problema nos pide dividir en 2 conjuntos o asignar bits a objetos, o sea, decir, este objeto lo pongo le pongo un 1, este otro le pongo un 0 o cosas de esa clase. SAT
suele ser una forma más o menos natural de representar esto. O sea, recuerden que SAT en el fondo le asigna valor verdadero o falso a distintas cosas, digamos. Entonces, SAT puede ser un buen punto de partida. Nótese que estamos diciendo SAT, no necesariamente CSAT, ¿sí? Ni siquiera 3 SAT. Puede ser de que resulte más o menos natural representar en términos de el problema que tengo entre manos eh, cláusulas o en general fórmulas lógicas. ¿Sí? La otra es partition. Partition en el fondo, si ustedes recuerdan, era dividir el cuento en dos grupos que sumaran lo mismo. En una de esas podemos cocinar las cosas de tal manera, armando los números en forma adecuada, de manera que la cosa, las mitades coinciden solo si la división es razonable. Si se pide asignar rótulos de un conjunto relativamente pequeño, o sea, no un conjunto gigante, o sea, un conjunto finito en realidad, o dividir en un número constante de subconjuntos, o sea, por ejemplo, divídame esto en 5 conjuntos. ¿Sí? En esa clase de situaciones suele ser conveniente pensar en coloreo de grafos, ya sea colorear con K colores, donde K sería el número de conjuntos de los que estamos hablando típicamente, o derechamente colorear con 3 colores. ¿Sí? Hay que tener cuidado que si estamos en esa situación puede ocurrir que estemos hablando de dividir en dos grupos y eso puede ser fácil. O sea, eso termina siendo alguna variante del problema de determinar si nuestro grafo es bipartito. Los problemas que tienen que ver con asignación de recursos. Queremos asignar recursos y queremos optimizar alguna cosa, o sea, queremos lograr un cierto objetivo en realidad, como el caso de la mochila, o el caso de JobShop, o bin packaging, que creo que no lo discutimos, que en el fondo la idea es una especie de el problema de la mochila, pero eh, varias mochilas, digamos. O sea, en el fondo tengo una colección de objetos y tengo una colección de contenedores y la idea es esos objetos meterlos dentro de los contenedores, no sobrepasando la capacidad de ninguno de los contenedores. Y la pregunta ahí es, ¿se puede hacer esto, meter todas estas cosas en, qué sé yo, 15 cajas? ¿Sí? Tenemos nuevamente una variante, digamos, del problema de la mochila, pero con muchas mochilas. Y la pregunta es cuántas mochilas se necesitan. Ese problema también es NP completo. Los detalles están en el apunte. Alguna clase de problema de ese tipo suele ser lo que hay detrás de muchos de los problemas de asignación de recursos. Si se busca ordenar objetos en algún orden particular, ¿cuál es la manera mejor de ordenar estos objetos para bla, bla, bla? Eso puede ser una variante, o sea, puede reducirse muchas veces de alguna variante de un ciclo hamiltoniano, un camino hamiltoniano también, o alguna cosa similar al problema del vendedor viajero. ¿Sí? Si interesa alguna clase de conjunto mínimo, intente vertex cover. Bueno, en realidad, conjunto mínimo, ahí estamos hablando de un problema de optimización, ¿cierto? No estamos hablando realmente de un problema de decisión,
que son los problemas que nosotros estamos tratando acá. Pero estamos tratando de ver si es que unos conjuntos lo suficiente, si hay un conjunto suficientemente chico en el fondo, eso es lo que realmente estamos preguntando acá. Vertex cover puede ser un buen punto de partida para eso. O puede ser un buen punto de partida el contrario, digamos, si el problema es click. Si estamos buscando alguna clase de conjunto mayor. Clique o independent set pueden ser puntos útiles al respecto, ¿sí? Al dividir objetos en muchos conjuntos pequeños, muchas combinaciones, digamos, de conjuntos pequeños, un punto de partida puede ser 3D match, ¿sí? Y aquí ya se me pasó de la página el cuento. Si el número 3 aparece en el problema en forma natural, bueno, considere alguno de los problemas 3 algo que comentamos. 3 SAT, 3 color, 3 de match. ¿Sí? Puede ser que por ahí vaya la cosa. Un rápido resumen de lo que hemos estado hablando. Bueno, lo que habíamos dicho, digamos, el punto de partida es importante. Pida que haya un calce más o menos razonable entre el problema desde el cual quieren reducir el problema al que quieren llegar, de manera a no andar demasiado perdidos con lo que están haciendo. ¿Sí? Esto no es una ciencia, esto es más un arte. Si ustedes se ponen a cachurear por ahí, por ejemplo, leyendo otro texto que había dejado un poco de lado, me encontré con una demostración diferente de la que tenemos nosotros para Vertex Cover, que desde algunos puntos de vista encuentro más entendible que nuestra demostración, y probablemente me dedique a hacer esa parte del apunte. No hay una única demostración, pueden haber muchas. ¿Sí? Eso. No sé si hay comentarios sobre esto acá. Algunos ejemplos los van a encontrar también en la colección de certámenes. En general, en el segundo certamen de este ramo hemos cubierto esta clase de temas y hay un par de problemas que piden demostrar que ciertos problemas son NP completos o que están en P o qué sé yo. ¿Sí? Así que ahí tienen con qué entretenerse. El sitio que les comentaba el sitio csstackexchange.com, donde CS es por Computer Science, o sea, computinismo. Es un sitio, probablemente ustedes conocen stackoverflow.com. Si no lo conocen, les recomiendo que se metan y cachureen ahí. Stack Exchange es el paraguas de Stack Overflow. En realidad, el punto de partida fue Stack Overflow y después nacieron una serie de otros. Creo que en estos momentos son como 150 sitios algo.stackexchange.com, que son sitios de preguntas y respuestas, donde se espera que la gente haga preguntas bien formuladas, claras y precisas, y nos faltan los ociosos que leen eso, se interesan por alguna de las preguntas y se dan el trabajo de responderlas.
cs.stackoverflow.stackexchange.com, perdón, es un sitio de computines donde se trata toda clase de temas que tienen que ver con, bueno, ciencia de computación. En particular, uno de los temas más o menos recurrentes son preguntas sobre problemas NP completos y demostraciones al respecto de esa clase de cosas. O sea, si quieren ver ejemplos, quieren ver varias maneras de enfrentar los problemas o qué sé yo, ahí hay harto material que revisar. Por lo demás, si alguno de ustedes cachureando por ahí encuentra alguna cosa que le parezca particularmente interesante y divertida para compartir con el curso, por favor compártanlo en el área de la parte de estudiantes del aula o comenten para incluir posiblemente eso en los apuntes o alguna cosa similar. ¿Estamos? Bien. Si no hay más comentarios sobre sobre este tema en particular, continuemos con nuestra programación tradicional. Algunos mitos sobre problemas NP completos, que andan dando vueltas por ahí, que muchas veces gente que en realidad debería saber mejor de lo que está hablando, lo comentan. Son importantes de discutir y ese es nuestro tema principal del día de hoy. Los problemas NP completos ocupan con bastante razón un lugar central en toda discusión sobre problemas difíciles de resolver. La razón, digamos, de que sean centrales es, bueno, sabemos que son difíciles porque lo demostramos. Hay otros problemas que pueden ser difíciles, pero que no tenemos en realidad cómo demostrar que lo son. O no tenemos en realidad una manera concreta de demostrar que debían serlo, suponiendo que en este caso P no es igual a NP. ¿Sí? Pero por eso mismo también, como este es un concepto matemático preciso, es bien dado a que haya gente que simplemente iguale NP completo con problema difícil y termina entonces confundiendo cosas. Y precisamente lo que queremos ir ahora es a clarificar algunas cosas que pueden estar medias en el aire. Una idea errónea que anda dando vueltas por ahí es que los problemas NP completos son los problemas más difíciles que se conocen. Eso en realidad es falso. Que sabemos, por ejemplo, que hay problemas que son aún más difíciles. Por ejemplo, el problema de determinar Hola-Mundo, sabemos que ni siquiera es decidible. Y los problemas NP completos son decidibles. Así que en ese sentido el problema de Hola-Mundo es más difícil que los problemas NP completos. ¿Sí? Se sabe además que hay toda una jerarquía de problemas complejos. O sea, hay problemas que son decidibles, que se sabe que son más difíciles que los problemas NP completos. ¿Sí?
independiente de si P sea igual a NP. Son más difíciles, derechamente. O sea, no son estos los problemas más difíciles que hay. O sea, hay problemas en ese sentido que son aún más difíciles, que requieren aún más tiempo que la idea de revise todas las opciones posibles, que en el fondo es nuestra manera un poco burda de resolver problemas NP completos. La otra concepción errada que hay es que los problemas son difíciles porque hay muchas soluciones candidatas, o sea, muchos lo que nosotros llamábamos acá certificados posibles. ¿Sí? Eso es falso. Hay problemas que son más o menos parecidos, incluso problemas NP completos que son muy sencillos de resolver. Y a su vez, al revés, hay problemas que se ven reparecidos a problemas sencillos de resolver que son NP completos. Por ejemplo, Hamiltonian, o sea, determinar si es que un grafo tiene o no un ciclo hamiltoniano es NP completo. Pero la pregunta es si el grafo tiene un ciclo euleriano que pasa por cada arco una vez, no por cada vértice una vez. Es sencillo, tiene una solución bien simple, es cosa de ver si es que el grafo es conexo y si todos los vértices tienen grado par. ¿Sí? Lo cual nuevamente también sirve de ejemplo de que podemos tener una manera de resolver el problema, o sea, de dar una respuesta sí o no, sin dar la solución que, como la entendemos nosotros, un certificado, ¿sí? O sea, un certificado, digamos, en este caso circuito euleriano, un circuito euleriano del grafo. Esta cosa es simplemente contar los vértices, ver si el grafo es conexo y estamos listos. No nos da absolutamente ninguna idea de cuál sería un circuito euleriano del grafo. ¿Sí? Otro par de problemas que son bastante parecidos, en realidad uno es fácil y el otro difícil, es el caso, el tener un grafo con arcos, con costos, digamos. El problema de hallar el camino más corto entre dos vértices del grafo es simple. Ahí podemos usar, por ejemplo, el algoritmo Dijkstra para hacerlo. El problema de hallar el camino más largo, que no repita vértice, porque empezar a darse vueltas como tonto no tiene mucho chiste. En ese mismo grafo es un problema NP completo, que en el fondo, si ustedes lo miran, digamos, es variante muy cercano del problema de un camino hamiltoniano en el grafo. ¿Sí? Suma y sigue, digamos. O sea, también en el caso de colorear grafos, en general es difícil, pero determinar si el grafo se puede colorear con dos colores es re fácil. ¿Sí? 3 SAT es NP completo. 2 SAT, o sea, fórmulas lógicas con dos literales por cláusula lo más, se puede resolver casi en tiempo, se puede resolver en tiempo incluso lineal, a lo largo de la fórmula. Bueno, candidatos potenciales a solución son ciclos para Hamiltonian y circuitos para el circuito euleriano. Y en definitiva hay más circuitos que ciclos del grafo. ¿Sí? O sea, el número de candidatos en realidad no significa que el problema sea difícil de resolver. El problema está en otra parte. Claro, si es que hay pocos candidatos, en realidad el problema lo más probable sea sencillo, porque es cosa de revisar cada uno de esos
pocos candidatos estamos listos, digamos. Pero el puro hecho de que haya muchos candidatos de posibles a solución no es lo mismo que el problema sea difícil. Lo otro, dice que requieren tiempo exponencial. No, lo que supone P distinto de NP es que el tiempo es más que polinomial, lo que no es lo mismo que decir que el tiempo sea exponencial. Me acabo de dar cuenta de que hay un P mal escrito ahí. Que el tiempo sea más que polinomial no necesariamente es lo mismo que decir que el tiempo es exponencial en algo, ¿sí? Y por lo demás, ya que estamos en eso, mientras no sepamos a ciencia cierta que P es distinto de NP, no lo sabemos. Puede ser que el tiempo sea simplemente polinomial, así que resulta que P es igual a NP. Los problemas NP completos son todos difíciles. Esto es medio cierto y 3/4 partes falso. Medio cierto en el sentido de que si el problema es NP completo, el problema es difícil, sí. Pero eso significa que hay instancias de ese problema que son difíciles de resolver. No quiere decir necesariamente que todas las instancias o la mayoría de las instancias o qué sé yo del problema sean difíciles. Puede ser que ese problema sea en su mayoría instancias simples y una que otra instancia difícil. O puede ser que casi todas las instancias sean difíciles, sean pocas las instancias triviales. Lo importante no es que todas las instancias son difíciles, sino que hay instancias difíciles, ¿sí? Por ejemplo, el problema 3 color tiene un coloreo con 3 colores, un grafo dado, NP completo. Sin embargo, el caso particular de verificar si que tiene, si se puede colorear con dos colores es simple, ¿sí? Y si se puede colorear con dos colores, definitivamente también se puede colorear con tres. O sea, ahí hay una situación en la cual una, una verificación parcial, digámoslo así, es fácil de hacer, que nos elimina una montonera de posibilidades. Quedan muchas más que no son bipartitos, claro. Por ejemplo, dijimos que SAT como tal es NP completo. Pero hay, como ya habíamos mencionado, algoritmos lineales en el tamaño de la fórmula para 1 SAT y 2 SAT, que son casos particulares, ¿sí? 3 SAT, ahí ya la cosa se empieza a poner color de hormiga, en general. Incluso puede darse el caso de que el problema sea NP completo, pero ese problema NP completo en la práctica nos interesan solamente ciertas instancias que tienen solución simple. Puede pasar esa clase de cosas. No resultó ser el caso, digamos, pero hay un problema que ustedes van a ver eh, más adelante en ramos de, ¿cómo se llama esta cosa? De investigación de operaciones, probablemente van a ver el problema de programación lineal. Algo comentamos acerca de eso cuando hablamos del problema ILP. Resulta que el caso de programación lineal, que en general no con variables y restricciones enteras, sino que variables y restricciones reales. Hay algoritmos para resolver ese problema, el algoritmo conocido como simplex, que
data de, podríamos llamarla prehistoria, ¿sí? De los primeros algoritmos de gran escala, digamos, usados en computación. Y ese algoritmo se ha usado por muchas décadas exitosamente para resolver problemas de tamaño gigante. Hasta que algún personaje emprendedor se le ocurrió empezar a hurguetear el algoritmo y se encontraron con espanto, se encontraron con que ese algoritmo, en el peor de los casos, iba a tomar tiempo exponencial en el tamaño del problema. En la práctica, por alguna extraña razón, eso parece no ocurrir. Habría que tener mucha mala suerte para caer precisamente en alguna de las situaciones en las cuales el algoritmo se comporta así de mal. Bueno, en todo caso, siendo eso un problema muy importante, se estudió con bastante diligencia por décadas el tema y finalmente se encontraron algoritmos para resolver el problema que son polinomiales, o sea, en realidad el problema de programación lineal no entera está en P, no en NP, o sea, está en P, no es NP completo. ¿Sí? No requiere tiempo exponencial. Otra cosa es la idea de que si P resultara ser NP, automáticamente todo lo que es criptografía es inútil. Resulta que aquí hay dos concepciones erradas mezcladas. Primeramente, los problemas de la criptografía en general son problemas que están en NP. Por ejemplo, dado un texto cifrado y una clave, descifrar ese texto es fácil, porque si no estamos metiendo un brete al quien recibe el mensaje, ¿cierto? En ese sentido, obviamente, el verificar si una clave dada es la clave correcta para descifrar un texto es cosa de adivinar el certificado, la clave en este caso, y verificar que al descifrar con esa clave obtenemos un texto coherente. Y eso definitivamente es la parte de certificado y qué sé yo, que demuestra que el problema está en NP. Así que por ese lado estamos salvados. Ahora, por el otro lado, los problemas en los que está basado la criptografía no son en general problemas NP completos, son problemas de otro tipo que vienen de otras partes. ¿Sí? Así que eso no es tan cierto. ¿Sí? O sea, no es tan directamente relevante el tema. Y el otro punto respecto a la criptografía es que el caso de correspondiente puede resultar que los mejores algoritmos que haya pueden ser polinomiales, pero pueden aparecer constantes y exponentes, digamos, en esa cosa de tal magnitud que el problema en realidad no está en P, pero no tiene solución práctica igual. ¿Sí? En todo caso, la mayor parte de la criptografía se basa en problemas que no se sabe si es que son NP completos. Por ejemplo, todo lo que es criptografía RSA, que tiene que ver con, que trabaja con el problema que hay detrás del cuento, básicamente, es que para poder romperlo necesito factorizar un
número que me dan, que sé que es compuesto, tiene dos factores primos, pero son factores primos gigantes. Y el problema entonces está en factorizar ese número, porque la clave en el fondo depende de los factores del numeracho, del módulo. El problema es que los mejores métodos de factorización que se conocen toman tiempo espantosamente largo, toman una cantidad horrible de recursos para factorizar números de un par de cientos de dígitos. Aquí estamos hablando de números que bordean los 500, 1000 dígitos decimales, ¿sí? Y eso está lejos de las posibilidades actuales de la tecnología de factorizar números enteros. Se sospecha fuertemente que el problema de factorización de números enteros es un problema que no es NP completo, que es difícil, pero no NP completo, ¿sí? No se sabe, ¿sí? Otro tema de criptografía es, por ejemplo, romper el sistema de cifrado estándar que existe hoy en día, AES. AES ni siquiera cae dentro de lo que nosotros podríamos discutir en esto, porque las claves de AES son de largo fijo y por lo tanto hay un número finito de claves. Y desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo nosotros acá, ese problema en ese sentido es trivial. O sea, podríamos armarnos una tabla de todas las claves posibles y probarlas todas, y como un número finito terminamos en tiempo finito, y aquí no hay tamaño del problema ni nada que entre en juego, y por lo tanto no es un problema desde el punto de vista nuestro. O sea, no tiene nada que ver con esto. El problema ese no se ve mucho como un, eso tiene relación con problemas NP completos. Y por lo demás, en general, como es uno de los puntos que hemos discutido antes, lo que nos interesa en criptografía es que todas las instancias del problema sean difíciles de resolver, no que hayan instancias difíciles, ¿sí? Así que nuestro enfoque ahí es diferente. Como decíamos, RCA se basa en que factorizar un numeracho es difícil. Claro, sé que el numeracho es un número par, por ejemplo, factorizarlo es trivial. O sea, ahí nos vamos a restringir a utilizar situaciones en las cuales los dos factores son números grandes. O sea, nos interesa que todas las instancias sean difíciles, o al menos sea fácil detectar instancias fáciles o potencialmente fáciles, ¿sí? De manera de poder evitarla. Esos son requisitos bien diferentes a lo que estamos mirando nosotros acá. Capaz que hay una relación, pero no es tan fácil ni directa como alguna gente la pinta. Si P es NP, toda la computación se hace trivial. Vimos que hay muchos problemas de interés que son difíciles, o sea, muchos de los problemas difíciles de interés son problemas NP completos, pero no todos los problemas de interés son NP completos. Como ya vimos, nuestro problema de Hola Mundo, que al final se traduce en muchos los problemas con los que uno se enfrenta a la hora de programar, de ver si es que el programa es correcto, de encontrar un problema más rápido que hace la misma tarea, etcétera, etcétera. Toda esa clase de problemas vimos que ni siquiera son decidibles en su forma más general, y por lo tanto ahí estamos, nada tiene que ver P versus NP con eso.
¿sí? Y si tenemos algún algoritmo, digamos, O de n a la 100 para TSP, probablemente eso no haga ninguna diferencia, la gente sigue utilizando las técnicas más o menos chamullentas que uso hoy día para resolver problemas difíciles. Se han llamado algoritmos galácticos a grandes avances teóricos que han habido por ahí, algoritmos que demostraron cotas asintóticas impensadas para ciertos problemas. Pero resulta que los costos involucrados son tan astronómicos que es preferible usar un algoritmo asintóticamente ineficiente. ¿Sí? Vamos a tal vez explorar un poquitito de esa clase de cosas en el ramo de algoritmo y complejidad, no nos vamos a meter mucho en eso, digamos. Pero, bueno, un caso que de alguna manera les mencioné, el algoritmo simplex para resolver problemas de programación lineal, dijimos que se había demostrado que hay casos en que su comportamiento es exponencial en el número de variables. Y se han encontrado algoritmos polinomiales para resolver ese mismo tipo de problemas. Casi nadie usa los algoritmos polinomiales porque para los casos prácticos de, el algoritmo posiblemente exponencial no es exponencial y es suficiente. Los otros algoritmos son polinomiales, pero con constantes y exponentes lo suficientemente grandes como y complicaciones de cómo escribir el programa mismo, lo suficientemente grandes como para que no resulten ser prácticos. ¿Sí? Alguien un poco en broma o un poco como burlándose, les puso algoritmos galácticos, algunos de estos algoritmos que sí, esto se puede hacer en tiempo polinomial, pero el tiempo polinomial es, en general, va a tomar más pasos que átomos en el universo para poder resolver el problema. Eso hace que el tema sea simplemente inmanejable igual. Otro tema que anda dando vueltas por ahí es el tema de que la computación cuántica ha resuelto todo. Es cierto, se han desarrollado algoritmos para computadores cuánticos teóricos que resuelven en forma sencilla y eficiente problemas que son NP completos, en realidad no que problemas que son con NP completos, sino que problemas complejos en forma simple. Por ejemplo, hay un par de algoritmos bastante interesantes, no me he metido mucho en el tema, algún día cuando tenga el negocio lo voy a hacer, para factorizar números. Con lo cual, un computador cuántico podría, en principio, factorizar números muchísimo más rápido que nuestros computadores tradicionales. Claro que el problema de factorizar números, como ya les había comentado, es un problema que no se sabe si es NP completo y se sospecha fuertemente de que realmente no es NP completo. Primer punto. El segundo punto es que ese algoritmo funciona en un computador cuántico teórico. Los computadores cuánticos que se han construido concretamente son muy limitados. En el fondo, el punto del computador cuántico, digamos, para obtener la precisión del caso habría que medir ciertas cantidades con enorme precisión.
y precisamente hay gente que piensa que esa precisión enorme que de alguna manera está implícita en los computadores cuánticos teóricos y los algoritmos, digamos, para computadores cuánticos teóricos, simplemente no se puede lograr por razones precisamente de las limitaciones del universo físico. ¿Sí? O sea, esto en realidad es un tema que todavía está completamente abierto. O sea, los problemas que se han logrado encontrar algoritmos cuánticos eficientes son problemas que están en NP, ¿cierto? Pero que no se sabe si son NP completos, en realidad se sospecha que no lo son. No se han podido encontrar algoritmos generales, digamos, o un algoritmo cuántico para resolver algún problema NP completo en forma eficiente. O sea, eso todavía es un tema que está abierto. Y el otro tema es si los computadores cuánticos teóricos, que es la idea media nebulosa que anda flotando en la mente de la gente que anda en esto, realmente se pueden llevar a la práctica. Han habido avances, pero los avances han sido bastante lentos. Pero nuevamente es un tema que está abierto, o sea, no lo sabemos. Posiblemente en 2 o 3 años más ustedes puedan ir al boliche de ahí, que sé yo, no sé, por PC Factory y comprarse un notebook basado en tecnología cuántica. O posiblemente no se pueda hacer nunca. Otros casos de algoritmos que se conocen, lo que hace el algoritmo cuántico básicamente es disminuir el tiempo de ejecución, por ejemplo, la raíz cuadrada, el tiempo necesario por el mejor algoritmo tradicional. Maravilloso, sí, pero si partimos de 2 a la n, estamos hablando de que llegamos a 2 a la n medios. Un gran avance, sí, pero sigue siendo más que un polinomio. Eh, Vimos varias cosas que son raras respecto de los problemas NP completos. Y hay que tener un poco cuidado, digamos, en el fondo no se deje tentar, no se deje llevar, digamos, por ideas media nebulosas, no precisas, no conceptualmente precisas sobre los temas. ¿Sí? Hay problemas decidibles que son más complejos que los problemas NP completos. No son la clase de problemas que uno se encuentra típicamente en la vida diaria. Son problemas bastante esotéricos, precisamente porque son problemas que ni siquiera la idea de, oiga, yo sospecho que la solución es esta, verifique, eh, nos ayuda. ¿Sí? La criptografía eh, no depende, no tiene una relación directa con el problema P distinto de NP. Son problemas distintos, las restricciones que tenemos ahí son diferentes. Son problemas bastante más aterrizados que las cosas medias esotéricas que estamos hablando nosotros acá, de todas maneras. Y si el día de mañana alguien encuentra un algoritmo polinomial para SAT, por ejemplo, sería un avance gigantesco, pero eso no necesariamente haría que toda la computación se haga trivial. ¿Sí? Probablemente disminuya sustancialmente el tiempo de ejecución de instancias grandes, de muchos problemas importantes, sí, pero no hace que todo el cuento deje de ser relevante. ¿Sí? Como dijimos, en el 100 que nosotros comentamos que era
por decir algo, algún tope, digamos, que lo que podría ser práctico, es polinomial, pero definitivamente no es práctico, ¿sí? O sea, que alguien demostrara que hay un algoritmo polinomial tipo n a la 100 para SAT sería un avance inmenso, pero no haría ninguna diferencia práctica. Por el otro lado, si nuestro algoritmo para resolver SAT tuviéramos un algoritmo que fuera, por ejemplo, o n a la log n o alguna cosa así, el logaritmo crece, pero crece muy lento, probablemente todavía para rangos medianamente razonables de n, eso da un valor manejable, ¿sí? Capaz que el cuento sea viable, a pesar de que n a la log n crece más rápido que todo polinomio, por lo tanto, derechamente eso no estaría en P. Con eso quedamos hasta acá por hoy día. Quedan algunos cabos sueltos todavía que quisiera ver con ustedes respecto de precisamente la relación entre problemas de búsqueda y decisión, que es lo que vamos a ver en la clase del día jueves. Les recuerdo, revisen su calendario académico, que la semana próxima, o sea, desde el 12 al 20, si no me equivoco demasiado, déjeme ver mi calendarioso, sí, del 12 al 19, perdón, hay vacaciones de funcionarios. Cuidado, es del día 12, o sea, del lunes 12 hasta el día lunes 19, ambos inclusive, que son feriados, ¿sí? Vacaciones de funcionarios. Por lo tanto, no hay clases. Así que la próxima semana no, no tenemos clase. Y de allí, básicamente, nos queda una semana y un poco, digamos, para la prueba, que va a servir más que nada para revisar todavía algunos conceptos y nuestra revisión final de la materia, que es nuestro acto litúrgico final. Así que básicamente estamos terminando el ramo con esto, ¿sí? Les agradecería que revisaran lo que hemos hecho, que compilaran ¿cómo se llama? Un resumen de temas que les gustaría ver. Por favor, anúncienlos para poder preparar algo al respecto. Y nos veremos entonces después con en la prueba. Si es que no hay más temas que ver hoy día, déjenme ver si es que son algo. Dice que vamos hasta acá por hoy día. Y nos vemos entonces el día jueves. Y de ahí tenemos una semana de descanso. Nos vemos. Chao, chao.